Fue un juicio internacional, con una repercusión que no ha vuelto a haber. Y además todo el mundo entendió que era el momento, el principio del fin del franquismo. En el momento en que el franquismo había entrado en Barcelona. El juicio de Burgos da tal fama internacional a ETA y tal simpatía de una parte de la población vasca hacia ETA que la historia de ETA es inexplicable, ¿no? Es un punto de inflexión. El juicio de Burgos contribuyó a darle mucho prestigio a ETA y de paso también a blanquear a esos asesinos, porque en el fondo no se pensaba en ellos como asesinos, se pensaba como víctimas, como personas a las cuales podían matar legalmente, ¿no? Una dictadura despiadada. Teniendo en cuenta las detenciones de aquel año 69, ¿podría haber desaparecido ETA si no hubiese existido el proceso de Burgos? Probablemente en 1969 podría haber acabado ETA. ETA no termina, porque si tú atacas a los sentimientos se fortalecen. La línea invisible. Un podcast de Movistar Plus. La muerte de Melitón Manzanas en agosto del 68 había desatado toda la acción represora del régimen. Franco confiaba en el uso de la fuerza como la herramienta más eficaz para terminar de un plumazo con ETA. La acción policial contra la oposición a la dictadura supuso cientos de registros domiciliarios, detenciones, torturas y para muchos también el destierro. Es posible que la policía estuviera en buena medida dando palos de ciego, pero lo cierto es que a finales de 1969 ETA estaba al borde de la desaparición. En el año 69 la policía consigue detener a la cúpula de ETA, ¿no? Detiene en Bilbao a una parte, en el casco viejo, y uno de ellos, Macauen, escapará y asesinará a un taxista, que va a ser la tercera víctima mortal de ETA, del mismo monasterio. Y otra parte es detenida en Picos de Europa, creo que el pueblo se llama Mogrovejo. Entonces ETA queda descabezada, hay un momento en que ETA está muy debilitada. Yo llegué a la conclusión que en un momento determinado, después de grandes caídas, que en realidad ETA en la margen izquierda era yo solo. Así de claro. Aunque parezca algo estúpido, presuntuoso, tal, no había más. Estuvo prácticamente desmantelado, sí estuvo desmantelado, pero otra vez, imagínate cómo cogió fuerza. Probablemente el desmantelamiento total de la banda habría sido solo cuestión de tiempo, de no haberse cruzado en el camino un juicio sumarísimo que cambió la historia de la banda y de todo un país. Capítulo 5. El proceso de Burgos. Lo que consigue la dictadura del proceso de Burgos es resucitar a ETA. Una ETA que estaba muy mal, que está debilitada, que estaba dividida, es más, se había dividido en dos, al final consigue reforzarla. El frente militar no era muy fuerte, había 4 gatos, pero entonces a partir del juicio de Burgos empezó a cobrar fuerza. El día 3 de diciembre de 1970, y entre fortísimas medidas de seguridad, arranca en la Capitanía General de Burgos el Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 contra 16 detenidos, acusados entre otros delitos de pertenecer a ETA y de haber acabado con la vida del comisario de policía Melitón Manzanas. Había que cortar con esta incipiente rebelión de estudiantes, obreros, vascos. Hay que cortar esto, y cortar esto es a base de meter miedo. Y en el extranjero hay que demostrar lo criminal que es la oposición al franquismo español. Lo monta así. Comienza en Burgos el Consejo de Guerra Sumarísimo contra 16 miembros de la ETA. El ambiente en la ciudad es de desagrado. Existe un fuerte y generalizado malestar ante el hecho de que sea la capital burgalesa el escenario de este proceso. Se decide crear una especie de macroproceso, el proceso de Burgos, en 1970, en el que se enjuicia a los principales cabecillas de ETA, al supuesto autor material del asesinato de Manzanas, digamos a los autores intelectuales de toda la trayectoria etarra.
la Fiscalía pedía para los 16 procesados un total de 552 años de cárcel y 6 penas de muerte. El abogado Miguel Castells resume de forma muy gráfica el contenido de aquel sumario. Aquel sumario militar que nos entregaban olía a cadaverina. Era clarísimo que querían matar. Estaba nevando, hacía un frío del carajo, como siempre en Burgos. Había mucho control policial, guardia civil y militar. Yo sí que recuerdo duro de cuando entrábamos en fila los abogados. Claro, estábamos con una fila de policía armada hasta los dientes. Y el ambiente muy crispado, desde el primer momento, muy crispado. Coño, es que los abogados para llegar a la sala teníamos que atravesar un último pasillo, que estaban armados con metralletas, y ahí pasabas por el pasillo, pues rozando la punta de las metralletas que llevan colgadas del hombro, pero en vez de hacia abajo o hacia arriba, en sentido horizontal. Tenemos que pasar por ahí y es una situación muy tensa, porque decías, estos se ponen nerviosos, se escapa un tiro y se monta aquí una del carajo, ¿no? Es decir, sí había un nivel de control muy fuerte en ese edificio y en el entorno. Era todo con boinas verdes, con metralletas, francotiradores en el techo. Aquello tomado militarmente, policía, un ambiente tremendo. Nosotros íbamos con doble esposa y con algodones en los oídos, tatareando. Luego dirán que íbamos tatareando una canción vasca, pues no. Íbamos tatareando una canción sudamericana. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con un rifle. Bueno, y es por la muerte de Che Guevara. Pues íbamos cantando una canción sobre Che Guevara. Vale. Que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Era una sala pequeña, pues a lo mejor cabrían, no sé, 40 o 50 personas. Los abogados Paco Letamendia y Miguel Castells y los acusados Anchón Carrera y Teo Uriarte recuerdan con nitidez cada detalle de lo ocurrido dentro de aquella sala. Y además, como se llenaba de policías, apenas podía entrar público. Y luego habían hecho como un estrado más alto para los guardias para que no se los viera a nosotros que estábamos debajo. Que por cierto nunca nos quitaron las esposas. A la derecha estaban los abogados, a la izquierda observadores. Había mucha prensa, porque a los muchachos de Carrero les interesaba que internacionalmente se conociera la existencia de peligrosos terroristas. Yo creo que los militares estaban en un terreno que desconocían. Aquí había periodistas, había familiares, había 16 abogados y asesores, y todo esto les puso muy nerviosos. Es que era la leche, ¿no? El régimen de Franco allí, chavalitos jóvenes, estudiantes, pequeña burguesía, 2 curas, 3 chicas, abogados de toda la oposición española, Soler Barberá del PSUC, Peces Barba del PSOE, alguno del PNV, luego Juan Mari Vandrés, que venía de Justicia y Paz, que de grupo cristiano, ¿no? Venía del nacionalismo puro y duro, ¿no? Y los militares. Era un equipo de abogados fantástico, fantástico. Joder. José Etxebarrieta Izco, Miguel Castells, Mario Naindia, Paco Letamendia y Itziar Izburua, Perico Ibarra, Julen Calzada, el cura, Soler Barberá, Abrisqueta. 16 abogados defensores, uno por cada uno de los acusados. Todos ellos habían sido cuidadosamente seleccionados por su sensibilidad antifranquista. Al frente del equipo, José Antonio Etxebarrieta, el hermano de Xavi, había sido designado para defender a Izco de la Iglesia, el principal acusado de la muerte de Manzanas. Y ellos lo que quieren, lo que van a hacer en el proceso de Burgos y lo que intentan es demostrar que en España existe una gran parte del pueblo vasco que no les dejan hablar euskera, que no les dejan lo otro, que tal, y que estos se enteren, porque si no, no se enteran fuera de España. Cierta sorpresa de que no armásemos pajarraca el primer día, porque esperaban que armásemos un bulla el primer día, pero nosotros teníamos otra estrategia. La estrategia fue una estrategia de utilizar ese juicio como una plataforma política, ¿no? Esa fue la idea y funcionó extraordinariamente bien. Iban a hacer un mosaico de toda la situación de opresión
tanto nacional como social, que existía en Euskal Herria. O sea, nada se dejó al albur, ¿eh? Ya que cuando nos interrogan los abogados empezamos ya a emitir ideología, discurso político, tal. El juicio se iba a romper. El tema era cuándo, cómo, etc. En aquel momento, tanto el teniente coronel Ordovás, que era el presidente del Consejo de Guerra, como Troncoso, que era el fiscal, como los ponentes, eran muñecos en nuestras manos. Pero nuestras manos eran manos teledirigidas por los procesados. Nosotros nos enterábamos de todo. Nosotros teníamos medios de comunicación, teníamos radios, teníamos todo dentro de prisión. Todo. Nunca nos pillaron nada. Nosotros teníamos baldosas. La pared había baldosas. Se hacía un espacio para colocar una radio, colocaba la baldosa y se quedaba fija, ahí se quedaba. Y nosotros hemos escrito todo lo que queríamos y sacábamos con toda la garantía del mundo todo lo que escribíamos. Un ejemplo, un libro. Cualquier libro, esto, tú no sé si sabes. Escribes entre línea y línea, con arroz, y fijas y no se ve absolutamente nada. Tú le pones algo caliente, en la plancha caliente, por ejemplo, un poco, todo lo lees mejor que la letra. Nosotros hemos escrito pues todo lo que opinábamos, lo que tenían, y nosotros les decíamos que en dónde había que incidir, qué había que incidir, todo eso, todo. Estos iban a matar. Entonces, el juicio de connivencia hubiera facilitado el que hicieran lo que querían, que era matar. El juicio de ruptura iba a añadir un grano más de arena o varios granos más de arena a la lucha para que no los matasen. El Cristo que montamos está muy bien montado. Y hubo una cosa en el proceso de Burgos. El proceso de Burgos se dijo lo que queríamos nosotros y nada más. Y nada más. Ni los abogados, ¿eh? Los abogados no tuvieron ni arte ni parte. Y luego, cuando llegó el turno de los procesados uno tras de otro dijeron: nosotros no queremos que se nos defienda ante un tribunal fascista. Y entonces eso lo fue diciendo uno tras otro. Y entonces cuando el tribunal se dirigía a nosotros para que les defendiéramos, dijimos: lo siento, nosotros no tenemos nada que ver con este juicio y nos queremos marchar. Entonces nos dijeron: no hay permiso para que se marchen, ustedes se quedan allá. Lo cual fue una avanzada, claro, porque presenciamos en primera línea uno de los acontecimientos más emocionantes que he vivido en mi vida. Usted ha declarado que es militante de ETA, pero usted ha matado a señor. No, señor. ¿Usted ha matado a alguien? No. Todos los que presenciaron aquel juicio eran muy conscientes de su importancia y de su valor histórico. A pesar de las fuertes medidas de seguridad a las que eran sometidos cada día los abogados, uno de ellos, Juan Moreno Lombardero, decidió registrar cada sesión de aquel juicio con una grabadora oculta en su toga. ¿Cómo consigues tú grabar aquellas sesiones del proceso de Burgos? Bueno, el aparato era así pequeño, así y así de alto, que es donde ahí se grababa, se hacía todo, llevas la cinta, el micrófono y todo, va en un cacharro así relativamente pequeño, y eso yo lo llevo aquí, el bolsillo de dentro de mi chaqueta, y un poquito donde más o menos esté un poco abierto, y así lo grabo. ¿Qué edad tenía entonces más o menos? 5 años. Entonces usted pretende que desde los 5 años empezó a sentir que es inquietud política. No, es que la presión que sufre el pueblo vasco es tan brutal que los niños se dan cuenta perfectamente. ¿Tus compañeros sabían lo que estabas haciendo? No. ¿Ninguno? Nadie. ¿Nadie sabía lo que estabas haciendo? No, eso no sabe nadie, porque, vamos, me da miedo. Durante nuestra conversación, Lombardero accedió a ofrecernos esas grabaciones. Gracias a ellas se conservan hoy documentos sonoros capaces de trasladarnos la emoción y la tensión vivida en la sala hace medio siglo en el momento más importante del juicio. Hacían una abstracción de la explotación y se había superado la contradicción de que movimientos socialistas se abstenían de la lucha popular por la liberación que lleva el pueblo. El final es cuando la última parte del juicio, que consiste en... ¿Tiene algo más que decir el procesado? El final es extraordinario, claro. El final es el último, es ya, bueno, hemos hablado todos
todos ya es el final, un abogado, después otro, después defendiendo. Y aquí está hablando, me parece que es Mario Onaindía, el que hace el final, habla del final. Vamos a ver, Mario Onaindía. Mario, el último que declaraba, dije, Mario, no me digas lo que quieres que te pregunte, dime lo que tú quieres decir. Y te haré, según cómo vaya el interrogatorio, te haré las preguntas dirigidas a que tú puedas decir lo que quieres decir. Él me facilitó lo que quería decir y cuál iba a ser su última frase. ¿Usted se considera separatista? Soy internacionalista. ¿Usted es internacionalista? ¿Estaba planeado aquello? Completamente planeado. Ensayado. Se trata de lo mismo, pero ¿usted puede indicarnos la finalidad y los objetivos de la organización ETA? Sí, conseguir la liberación nacional del pueblo vasco. Es decir, La recuerdo quizás bastante. Su última frase creo que fue: yo, como los demás, me considero un prisionero de guerra. Sí, yo me considero prisionero de guerra y me acojo a los convenios de Ginebra. Lo que ocurre Me acojo al convenio de Ginebra, pero hemos querido aprovechar esta oportunidad. quiero aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre. ¡Con Euskadi se asusta! Y empieza a cantar el Eusko Ugariak, que es coreado por todos los demás acusados que intentan ponerse en pie. Los policías les empujan por los hombros para que no se levanten, pues ya se han levantado. Eusko Ugariak, Euskadi askatzeko. Y entonces ellos cantaban desde abajo, puestos en pie. Afortunadamente no tienen esposas, y algunos abogados desde arriba. Troncoso, el fiscal, sacó el sable. Bueno, hubo un movimiento, claro, una tensión espantosa. Los militares no sabían lo que iban a hacer los procesados. Igual se les abalanzaba. Pues eso era, pues, para tocar los corazones. Tocar los corazones. ¿Y te emociona todavía? Sí. ¿Qué significaba para vosotros aquello? Cantar en Eusko Ugariak. Cantar allí, delante de ellos. O sea, a mí me pusieron la pistola así. En el cuello. Mientras cantabas. Así es la vida. Medio siglo después, pude ver cómo a Anchón Carrera, uno de los 16 procesados en aquel juicio, se le humedecían los ojos al recordar este momento. ¿A ti te pusieron una pistola en el cuello? ¿A tus compañeros también? Algunos sí. Pues pusieron varios detrás. La policía, cada uno tenía un policía y cada uno de los policías pusieron ahí muchos. Os encañonaron, pero seguisteis cantando. Seguimos sin ninguna duda. Porque no podían hacer eso. Porque si lo hubieran hecho, nosotros no estaríamos aquí contando, pero ¿qué hubiera sido? O sea, hay que jugar con el enemigo hasta dónde pueden llegar, hasta no puedes llegar, joder. Y es el canto, el himno del soldado vasco, que es el de ETA, y es un himno nacionalista el que permite a ETA acaparar
todo el significado del proceso de Burgos como una victoria de ETA militar. Se desalojó la sala con toda esa bronca, pues se sacaron a todos. ¡Listo para sentencia! ¡Desalojen la sala! Y recuerdo que cuando salía, que íbamos andando, y a mí me entró como una especie de bajón de esos. Me eché a llorar y no podía parar, pero lloraba de la angustia acumulada que me salió por ahí. En los 7 días que duró el juicio, los 16 procesados y su defensa habían logrado capitalizar el proceso y transformarlo en un instrumento de denuncia de la opresión del pueblo vasco. ETA no desaprovecharía la oportunidad de presentarse ante España y ante el mundo como víctima de la dictadura y a la vez como defensor y justiciero del pueblo de Euskal Herria. Sí, el proceso de Burgos es un gran error del franquismo, ¿no? O sea, desde su punto de vista fue contraproducente porque amplía las simpatías hacia ETA, por tanto no le sirve para sus objetivos, ¿no? Sus objetivos que eran desmantelar a ETA, acabar con la banda, etc. No lo sabemos, obviamente se podrían haber hecho las cosas de otra manera, sin darle tanta publicidad y tanto lo que fue el juicio de Burgos, y por tanto a lo mejor ETA sería ahora mismo una especie de paréntesis en esos momentos, ¿no? El hecho es que yo creo que se actuó de una manera no demasiado ajustada a lo que se buscaba. También es verdad que los propios juzgados, los propios procesados, supieron reconvertir el sentido del juicio, darle la vuelta e incluso de una forma hasta casi visual, ¿no? Con esa ruptura del juicio, con el canto de los Udariak. Es decir, nosotros no estamos siendo juzgados por la dictadura, sino que estamos juzgando, o está siendo todo un pueblo el que a su vez juzga a un sistema opresor, ¿no? A su modo querían hacer también un juicio político y dar un enorme escarmiento. Lo que es que le salió el tiro totalmente por la culata. Yo creo que sí que sirvió para que hubiera una victimización de ETA y por tanto un cambio de circunstancias importante. Diciembre 1970, Burgos. El franquismo inicia un proceso monstruo contra 16 revolucionarios vascos, todos miembros de ETA. Fue un altavoz de propaganda inmenso. Fue tal la trascendencia, la emotividad de cómo se adoptó aquello. Es que entra en juego la tragedia, porque hay muertes además, y respondemos a la muerte. Cuando está presente la muerte, ya afecta a todos. Y yo creo que hasta gente del régimen fue consciente de la burrada que significaba todo eso, ¿no? Voces roncas que saltan a Europa, al mundo. Un mundo que reconoce en un tribunal títere al fascismo. Fascismo con 30 años. Como recuerda Teo Uriarte, la estrategia de ETA que abogados y procesados habían elaborado minuciosamente funcionó. Y el juicio de Burgos generó una intensa cadena de críticas abiertas al régimen. En los días anteriores se han venido sucediendo en Euskadi y en el Estado español huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles y detenciones, e incluso se ha llegado a ocupar el Palacio de Justicia de Madrid por más de 100 abogados. La inmensa mayoría de los demócratas tomó partido por los procesados, que recibieron apoyos en movilizaciones por todo el país y también en el extranjero: París, Roma, Berlín. El juicio de Burgos fue una cosa que levantó a la gente en general. Había huelgas en Bilbao, en San Sebastián, los estudiantes, la universidad, a nivel social. Hubo una reacción de gente que tenía ganas de reaccionar, etc. Y eso es a quien benefició, a ETA. En París tiene lugar una manifestación contra el proceso. Más de 10.000 personas se manifiestan al grito de Franco asesino y libertad para Euskadi. Esas movilizaciones no se daban para defender un programa. Esas movilizaciones se daban para salvar la vida a unos luchadores, más o menos equivocados. Y el problema es que en vez de haber sentado a ETA en el banco de los culpables, el que se sentó es el franquismo. Y el proceso de Burgos sí consagró a ETA. Pero a pesar de las movilizaciones en las calles y de la atención mediática de medio mundo, un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes de aquel 1970, se comunicó una sentencia que provocó una enorme conmoción. 214 folios, en los que se detallaban penas por un total de 519 años de cárcel y 6 condenas a muerte, 3 de ellas dobles. El grupo de abogados del que formaban parte Miguel Castells y Paco Letamendía asumió la ingrata tarea de comunicar el fallo a los condenados.
¿Cómo recibís la sentencia? Acojonaos. Acojonaos. De 6 penas de muerte que pedían, habían puesto 9. Para asegurar las muertes. Cuando fuimos a comunicarles la condena de muerte, que eso fue precioso, fue emocionante. Fuimos a comunicarles, y entonces estaban todos ellos, y ahí nos metimos todos. Y entonces les dijimos, pues mira, os tenemos que decir que os han condenado a muerte. Y un momento, un júbilo como si les dicen que les ha tocado el premio gordo de la lotería. Subiendo por las barras, ¡oh, estupendo! Por fin el mundo se va a dar cuenta del franquismo. ¡Oh, esto es maravilloso! Y tal. Y nosotros, joder, claro, no damos crédito a nuestros ojos, unos tíos a los que les dicen que les van a matar y diciendo esas cosas. Y luego haciendo bromas entre ellos. Oye, a mí que no me metas con Izco en la misma tumba, que este es un coñazo, me va a dar la pelmada de toda la eternidad y tal. Joder, y nosotros sí, joder, impresionados. ¿Tú sabes lo que es eso? No, yo en ese juicio lloré varias veces, sí. Lloré en ese momento y, fíjate, hasta ahora contándolo me entras ganas de llorar. Los chicos, había un grupo donde había 6 personas condenadas a muerte. Vivían felices y pensando que eso estaba teniendo unos efectos extraordinarios. Era cierto, las 9 penas de muerte tuvieron un efecto inmediato en la opinión pública y avivaron las protestas contra el régimen tanto dentro como fuera de España. Hay que tener en cuenta que a ETA en el ámbito internacional no se le ve como una banda terrorista. Lo que se percibe es que Franco está en la cabeza de una dictadura y que de repente hay unos chavales que se enfrentan a ella, ¿no? Eso es lo que se ve en el ámbito internacional, es decir, que jóvenes universitarios son condenados a muerte por un régimen criminal. No he sabido hasta tiempo después todas las influencias que intervinieron. Hasta Nixon, al que le había pedido el embajador español que no interviniese, intervino el Papa, intervinieron todas las democracias, todos los gobiernos, las manifestaciones en Europa. Franco se vio presionado por todas partes y muy especialmente por el Vaticano y por la Conferencia Episcopal. Porque ETA ponía a los represaliados. Cuando ponía solo quienes causaban muertos, pues bueno, gustaría más a unos, a otros. Pero cuando tú pones los represaliados con pena de muerte de por medio, con un eco internacional impresionante, ¿no? Ahí tuvo todas las bazas en su mano, ¿no? Y a partir de ahí pues fueron los años de gloria de ETA, ¿no? Exactamente a partir del 70. El franquismo no había medido bien sus fuerzas. Pretendía dar una lección ejemplar a ETA y, por extensión, al antifranquismo, pero los 16 procesados y sus letrados lograron poner al régimen bajo el foco internacional y ofrecer una razón más a los españoles para salir a la calle a pedir el fin de la dictadura. Después de 3 días de fuertes presiones, en la Nochevieja de aquel año 1970, un Franco anciano y enfermo aprovechó su discurso de Año Nuevo para comunicar una decisión importante. Acuerdo con el Consejo del Reino en hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó. ¿Tú recuerdas cuándo fueron a comunicar los abogados el indulto? Ese día hacía 14 bajo cero en Burgos. Pues atravesamos el celular, luego un gran patio que tenía y luego ya llegábamos a la parte donde estaban los locutorios. Y en vez de entrar de pocos en pocos en el locutorio de abogados, entramos en el locutorio general, que era muy largo, grande, y todos a la vez. Pero todo esto con linternas y velas, todo el recorrido, porque había habido un corte de luz en la cárcel. Joder. Y que nos iban a comunicar. Y yo decía, bueno, no hay luz con velas, bueno, esto ya se ha jodido. Se acabó. Llegamos allí y están los abogados, nos ven que entramos y se ponen a cantar el Ex Quo Vadis. Dije, bueno, ya la hemos fastidiado, ya se están despidiendo de nosotros.
Y entonces, claro, estábamos con las ganas de llegar y de que nos viesen, y entonces se apaga la luz, bueno, una angustia y llegan, y entonces, claro, se lo dijimos, y claro, se montó una... Ahí sí que hubo una reacción entusiasta, claro, sí. Eso sí, fue un momento muy bonito, muy dramático. Y entonces empezó a hablar Juan Mario Andrés, se oye con chicheo, no sé. Entonces, los nuestros, yo estaba atrás, se ponen a cantar el Eusko Gudarita. Me digo, bueno, ya aquí, por lo menos los 3 que teníamos 2 penas de muerte fusilados, ¿no? Y entonces le agarro un día, y le digo, oye, Mario, ¿qué cojones ha dicho? Que estamos indultados. Y le digo, ¿todos? ¿Los de 2 penas de muerte también? Y me dice, sí, todos, no hay penas de muerte. Ah, y entonces yo también me puse a cantar el Eusko Gudari. En el mismo acto redactaron un comunicado. El pueblo vasco y la solidaridad de los demás pueblos ha salvado nuestras vidas. Esto, a nivel personal, tenemos que agradecerlo. Pero la lucha del pueblo vasco sigue hasta la victoria final. Iraultza edo hil. 15 o 20 días después del juicio, empecé a tener conciencia de lo cerquita que había estado la muerte. Y recuerdo que pasé un par de noches temblando y diciendo, joder, que estos hijos de puta me iban a matar. En este caso, lo que les salvó la vida a estas personas no fue el juicio de ruptura, sino que fue la lucha popular. Y a nosotros nos salvó la calle. Nosotros nos salvamos el proceso. Nosotros nos salvó la calle. Aparte de que era un éxito humano, el que siguieran vivos, era un éxito humano importantísimo. Pero es que aparte de eso era un éxito político. Los procesados no solo habían salvado su vida, además habían logrado poner al régimen contra las cuerdas y que su mensaje y las siglas de ETA dieran la vuelta al mundo. Por su parte, el franquismo había fracasado en su intento de posicionar a la población del lado del orden en un régimen ya agónico. Los efectos del proceso de Burgos marcan un antes y un después para ETA. Si antes del juicio la organización había sido prácticamente desmantelada con centenares de detenciones, tras el proceso, sus siglas quedan envueltas en un halo de prestigio y reconocimiento social imprescindible para entender su evolución posterior. Euskaritas Katasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Las movilizaciones sociales lo que hacen es dar una gran notoriedad pública a ETA y lo que provoca es un flujo de adhesión que se va a intensificar en el 71, 72, 73, 74. Hay muchos miembros de ETA que se enrolan en la banda terrorista en ese momento como respuesta o al calor de las movilizaciones de rechazo que provoca el Consejo de Guerra de Burgos. Eso le dio un prestigio a la organización terrorista que costó quitarle. Hay un capital político, un capital simbólico en el proceso de Burgos que luego va a tener un larguísimo recorrido y ese mito le va a hacer vivir a ETA y tener fuerzas para continuar cuando el principal responsable de la dictadura, Franco, esté muerto. Existe una evidente relación causal entre el juicio de Burgos y la evolución posterior de ETA. Sin pretenderlo, el régimen hizo bueno el principio de acción, represión, acción, con el que la banda apenas había empezado a experimentar. Fortalecida, ETA intensificó su acción en todos los ámbitos: atentados mortales, secuestros, sabotajes, extorsiones, atracos. Y en buena medida sentó las bases que guiarían 5 décadas de actividad terrorista. Dejad pasar, por favor, dejadnos pasar. Ha debido haber una explosión. Uy. Sí, dígame. Buenas tardes. Me llamo en nombre de la... Este es el coche Dokedar en donde viajaba el teniente general y el soldado que resultaron muertos en el acto. Según testigos que han podido presenciar cómo ocurrieron los hechos, se acercó una moto en la que viajaban 2 jóvenes. Pero vamos a regresar por un momento al inicio de nuestra investigación. ¿Quién asesinó a Melitón Manzanas? Pues no lo sé. No lo sabe nadie. ¿Quién crees tú que mató a Melitón Manzanas? Eso nunca lo he podido saber y lo he preguntado. Se lo he preguntado probablemente a alguno que intervino en eso y nunca han querido hablar.
Nunca han querido hablar de eso. ¿Quiénes terminan cometiendo finalmente el atentado? Eso no se sabe ni se sabrá nunca. ¿Quién fue el autor material del asesinato de Melitón Manzanas? ¿Quién apretó el gatillo aquel 2 de agosto del año 1968? ¿Quién puso en marcha definitivamente la espiral de violencia que duraría casi medio siglo? Normalmente una organización clandestina no denuncia a sus miembros. Ni siquiera sé si lo sabían. Ninguno de ellos manifestó haber participado en la operación. Ninguno de ellos reconoció ni haber asistido al comité en el que se decidió que había que matar a Melitón, y ninguno reconoció haber formado parte del comando que lo mató. Aunque, como cuenta el abogado Miguel Castells, el pacto de silencio se gestó mucho antes del juicio, en la sentencia del sumarísimo de Burgos figura el nombre de un culpable que fue condenado como autor material de la muerte de Manzanas, Xavier Izco de la Iglesia. La principal prueba de cargo contra él eran los testimonios de la mujer y la hija del comisario que, en una rueda de reconocimiento, le identificaron como el hombre al que vieron disparar a sangre fría aquella tarde en Irún. Izco, sin embargo, lleva 5 décadas negando cualquier participación en aquella operación. Paco Letamendia es otro de los abogados defensores que participó en el proceso. El sistema le acusaba a Izco de haber sido el autor material de la muerte de Melitón Manzanas. Y yo no sé si fue verdad. Lo que sí sé es lo que Izco nos dijo a nosotros. Dijo, yo no he sido. El periodista Ander Landaburu, que militó en ETA en la década de los 60, trató personalmente a Izco en los años posteriores, cuando éste regentaba un bar que fue atacado varias veces por la banda de la que él mismo había formado parte. ¿Pero tú crees que fue Izco de la Iglesia? No, por alguna reacción que tuvo conmigo después, nos solíamos ver. Y por las reacciones, conociéndole un poco a Chiquerra, tengo mis dudas, pero creo que no. Era fácil, es decir, tenía que haber uno, la policía, pero bueno, ¿a quién entrenca? El cineasta Imanol Uribe dirigió en 1979 una película documental sobre el proceso de Burgos, para la que recopiló decenas de testimonios de los encausados y de sus abogados. Nunca obtuvo una respuesta clara a esta pregunta: ¿quién mató a Melitón Manzanas? Se ha hablado mucho del pacto de silencio que de alguna manera hicieron entre ellos para no reconocer nunca... No, ¿quién fue, no? ¿Quién fue? ¿Quién apretó aquel gatillo? Sí, no, yo nunca tampoco lo conseguí, lo pregunté un par de veces en las entrevistas y nadie me quiso contestar. Se llevaron ese pacto de silencio con ellos. Algunos apuntaban a Izco de la Iglesia, pero nadie ha dicho nunca nada, ¿no? No ha sido fácil contar con el testimonio de Izco para este podcast. Se negó a hablar con nosotros en varias ocasiones. Para él todo esto pertenece a un pasado que prefiere olvidar. Afortunadamente, su voz sí quedó registrada en la conversación que Abel García Roure, autor de la idea original que inspiró la serie La línea invisible, mantuvo con él en Algorta, su barrio de Guecho, en Vizcaya, durante el proceso de documentación para la serie. Poco antes de terminar nuestra investigación, accedimos a una grabación con un contenido muy valioso. Yo nunca he dicho que estaba en esa acción, y menos que lo hice, claro. Izco, alias Chiquerra o Pablito, natural de Verango, Vizcaya y de profesión impresor, había ingresado en ETA en 1963. De origen humilde, no era precisamente un intelectual, pero muy pronto se hizo un nombre en la organización. Era, como todos le siguen definiendo hoy, un chico de acción. Cuando fue detenido en enero de 1969, era el responsable de la sección militar de ETA. Sin embargo, siempre ha negado sistemáticamente su participación en la acción que terminó con la muerte de Manzanas. Todo se centró en mí. Quisieron metérmelo a mí, porque había indicios de esto y del otro, no sé qué, y porque yo andaba con las armas y con estas cosas, y entonces, pero al final no pudieron hacerlo. No hay nada de verdad de eso. Nada. Hechos no había, hechos para cargármelo no había. Querían montar sobre todo un culpable, un elemento, y era yo. Pero no había ningún hecho de nada. No se demostró en ningún momento, ni en el juicio. Sí, no, yo estaba en París. Aquel día 2 de agosto de 1968 yo estaba en París y, por tanto, muy lejos del lugar donde empezó todo. Esa ha sido su coartada desde el principio.
Muy pocos saben si lo que dice es cierto, y quienes lo saben han jurado no contarlo y parecen dispuestos a morir con el secreto intacto. El propio Izco está completamente seguro de que nunca conoceremos la identidad del asesino. No, que va. Nunca. Imposible, ¿eh? Y además que sea yo, menos todavía. Alguien sí lo hizo, sí, pero yo estaba en París. Ha pasado más de medio siglo desde la muerte de Melitón Manzanas y del guardia civil José Antonio Pardines, y solo hay una respuesta que no admite excusas, dudas o titubeos. A ambos les asesinó ETA. Manzanas y Pardines fueron solo los primeros de una lista a la que se sumaron más de 850 muertes, miles de heridos y amenazados y un número incontable de afectados directa o indirectamente por décadas de actividad terrorista. Un férreo pacto de silencio nos impide todavía hoy conocer con certeza el nombre del asesino de la primera víctima premeditada de ETA, pero no acercarnos a dónde estuvo el germen de la violencia y cómo las armas y la muerte se terminaron imponiendo a la vida. Lo hemos hecho a través de los testimonios de quienes cruzaron la línea invisible antes de que sus voces se apaguen para siempre. La Línea Invisible es un podcast original de Movistar Plus producido por Lavinia Boys, Goroka y Sentido Films. Producción, narración y entrevistas, Conchi Sejudo. Diseño sonoro, Roberto García. Producción ejecutiva, Ricardo Villa y Rafael Portela. Investigación, guión y dirección, Pablo González Batista. Con la colaboración de Alberto Pozas y Abel García Roura, y las voces de Miguel Coll y Aitor Albizua. Directora de producción de Goroka, Gemma Felius. Jefa de producción de Goroka, Marta Vilanova. Responsable de Transmedia de producción original en Movistar Plus, Miriam Lagoa. La Línea Invisible. Un podcast de Movistar Plus.